decíamos que íbamos a hablar con alguien que es especialista, en este caso es el doctor Matías Quintana, quien primero que nada lo vamos a saludar. Doctor, buen día, Guillermo Pascotto, Navera Fogonza, estamos aquí en Semanario Regional, estamos en la 100.5. ¿Qué tal, cómo le va? Buen día, bienvenido. Hola Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, para hablar de este tema, doctor, puntualmente, como yo lo adelantaba y como ya lo veníamos hablando anteriormente, para saber un poquito de entrada, ¿dónde estamos parados en esta situación con respecto a lo que ha sucedido con la Municipalidad de Presidencia de Roque Sáenz Peña, con empresarios también y la Bolsa de Comercio? ¿Dónde estamos parados con respecto a ese tema como para arrancar? Bueno, ahora actualmente, por la cuestión de reserva, hay muchos datos que no se tienen en este momento. Lo que sí se está investigando la ruta del dinero y a dónde nos lleva este dinero. Es decir, primero sabemos que hay operaciones financieras en las que la Municipalidad de Saspeña ha invertido a través de la Bolsa de Comercio y entre la bolsa y después hay intermediarios, hay empresas que fueron emisoras de cheques que fueron librados y estos instrumentos después el problema que hubo fue falta de fondos por estos instrumentos. Lo que están haciendo ahora es, han allanado diversas empresas, tanto en Charata como Resistencia, también en el municipio de Saspeña, para obtener datos para ver qué vínculos existen entre funcionarios de la municipalidad, miembros de la Bolsa de Comercio y las empresas, las cuales fueron muy pocas, que intervinieron en estas operaciones. Ujú. Em, en ese caso, ¿qué tipo de información se puede dar de manera genérica, es decir, general, en cuanto a que una municipalidad puede invertir o no en una bolsa de comercio y qué es lo que pudo haber sucedido? Bueno, el problema que se ve en la sociedad, que normalmente no se desconoce sobre este tipo de inversiones, pero estas operaciones financieras son totalmente legales. Las Ajá. hacen habitualmente las empresas para financiarse. También intervienen a veces organismos públicos, como una municipalidad, como una provincia, lo cual se efectúa a fines de tener una ganancia por quienes invierten y financiarse a aquellas empresas que venden, como por ejemplo en este caso cheques de pago diferido. En esta situación lo que se da es la Municipalidad de Saspeña invierte sus fondos públicos a través de la Bolsa de Comercio comprando instrumentos, que en este caso son cheques de pago diferido, a empresas. Esto normalmente es legal, son operaciones financieras que se establecen y que se hacen en el mercado de capitales, pero el problema acá que se da es que las empresas son pocas, se está investigando las responsabilidades y se pueden dar tres situaciones diferentes. Ujú. Primero hablamos de una posibilidad de corrupción, por ejemplo, malversación de cadáveres públicos, o puede haber una negligencia, es decir, las personas que deberían haber sabido cómo controlar estas operaciones y que no haya problemas a futuro, no lo hicieron o no tomaron los recaudos necesarios, o también puede ser que haya una mala inversión. Si consideramos esta tercera, podemos considerar que no hay responsabilidad de nadie, solo una mala inversión, que puede pasar en cualquier operación financiera, ¿no? Ujú. Esto puede terminar en la nada, puede haber corrupción o puede haber una negligencia. Se preguntarán seguramente cuáles son las consecuencias. Si Ujú. hablamos de malversación de caudales públicos, estamos hablando de un delito. Si hablamos de negligencia, estamos hablando de un problema administrativo en este caso. Porque si hay negligencia, hay personas que deberían haber tomado ciertos recaudos y podrían ser acusados por mal desempeño en su cargo público. Pero no estamos hablando de un delito. Y una mala inversión, estamos hablando de un riesgo comercial. Si decimos que es una mala inversión, en este caso estamos hablando de una posibilidad de que una inversión pueda salir mal, que le puede pasar a cualquiera. Entonces, lo que se está investigando ahora a través de la Fiscalía es cuál de estas tres ha sucedido. Ujú. Sí, tener en cuenta también, doctor, que si estamos hablando de un estamento privado, de repente una mala inversión, obviamente que va a recaer en las espaldas del estamento privado, pero no es lo mismo una mala inversión con plata de
obviamente todos los contribuyentes, en este caso de Saspeña, ¿no? Obviamente, el problema acá es cuando nosotros realizamos una operación comercial, cuando lo hacen privados, entendemos que puede haber una mala inversión, puede haber un riesgo. Cualquier inversión tiene su riesgo. Pero en Ujú, este caso se utilizan fondos públicos y lo que se analiza es que no se tomaron diversos recaudos. ¿Qué pasó en este caso concreto? Primero se investigaba si había responsabilidad de la Bolsa de Comercio, después si había responsabilidad de funcionarios públicos, miembros del municipio de Presidencia de López Peña, y después si hay intervención de empresas. Si logran determinar este vínculo, podemos encontrar que hay una malversación de caudales públicos. Es decir, comunicación, por ejemplo, con empresas privadas, con funcionarios públicos. Que esto no debería existir ningún tipo de comunicación, porque hay un intermediario que es la Bolsa de Comercio. También lo que se está investigando que son pocas empresas las que intervienen. Y cuando hablamos de un monto tan grande como 1.500 millones de pesos, entendemos que los intervinientes pueden ser muchos. Muchas empresas que invierten, que venden para financiarse y a quien le compró, en este caso la municipalidad, deberían haber sido múltiples empresas por la cantidad de dinero invertido. Entonces, lo que se investiga es esto. Y tercero se ve un doble rol de funcionarios públicos. Es decir, la municipalidad a la hora de hacer este tipo de inversiones, lo que tiene que hacer es contratar un asesor financiero externo para invertir, en este caso en la Bolsa de Comercio. Pero lo que se hizo se detectó un doble rol de un funcionario público en el ujú. cual no solo era miembro del municipio, sino que también asesoró a la municipalidad. Y esto es lo controversial, porque normalmente lo que se hace es buscar a alguien externo para que no haya implicancias políticas o tráfico de influencias. Ese es el problema más grave y lo que surgió, que haya desconfianza desde la fiscalía, por eso se empezó a investigar en un principio. Después, obviamente, la cantidad de empresas vinculadas eran muy pocas. Esto también hace mucho ruido a la hora de verlo desde afuera. Y bueno, el monto es demasiado grande y es por lo que ahora se está investigando, ¿no? Ujú. Claro, en este caso serían juez y parte, ¿no? Buscar un especialista desde adentro. Exacto, exacto. Que ese es el problema que se suscita en este caso. Es como mencionaste vos, en este caso lo que pasa es, si hay una inversión sobre empresas privadas, personas físicas o jurídicas, se van a tomar ciertas previsiones. Pero en este caso, la inversión es dinero de contribuyentes. Se debería haber tomado controles más exhaustivos. Lo que pasa en este caso específico es que la Bolsa de Comercio advirtió o advierte normalmente, no es que lo advirtió en este caso concreto, sino que advierte que esta inversión era no garantizable. Se lo conoce como NOGA en la Bolsa de Comercio. Cuando cualquier persona hace una inversión, se da un aviso de que estos fondos no tienen garantías. Normalmente cuando alguien invierte en la Bolsa de Comercio, suele invertir donde hay fondos que tienen ciertas garantías para evitar quedar expuestos el día de mañana. Pero cuando hablamos de una municipalidad y tomar una inversión sobre fondos que no tienen garantías, en este caso es raro porque tomar fondos públicos para hacer una inversión tan riesgosa se investiga por esta razón. Normalmente un municipio debería tomar esos recaudos, realizar los controles necesarios para invertir y sobre todo si son no garantizables, en este caso deberían no haberlo hecho en este caso, ¿no? Ujú. Y desde el punto de vista subjetivo, uno busca a veces ser o tener una operación más riesgosa porque tiene más ganancia, ¿o cuál sería el punto? Claro, en este caso, lo que ellos buscaban es tener una ganancia, ¿no? Para que se entienda más o menos Ajá, cómo es esta operación, sí. lo que hace la municipalidad es, por ejemplo, comprar cheques de pago diferido. Estos cheques de pago diferidos, por ejemplo, tienen un plazo de 120 días. Lo que va a hacer, en este caso, la municipalidad es comprar, por ejemplo, 10 millones de pesos. Compra 10 millones de pesos en valores de cheques, pero los tiene a cobrar a 120 días. Es decir,
en lugar de pagar 10 millones, paga 9 millones de pesos y al momento del cobro va a ganar 1 millón de pesos. ¿Se entiende esto? Sí, 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 perfecto. Entonces, esa es la inversión que realiza la municipalidad. Pero lo habitual es que se haga estas inversiones por fondos que estén garantizados, que tengan garantías. Y cuando hay este aviso de que no hay garantías, que la Bolsa de Comercio lo conoce como NOGA, cuando no hay garantías, normalmente un inversor toma ciertos recaudos para evitar un daño futuro, como pasó en este caso, que es el daño patrimonial que se recibe sobre el erario público, ¿no? Lo que debería haber hecho el Estado, teniendo en consideración que es dinero de los contribuyentes, no haber invertido en un lugar donde vos veías o te estaban avisando que no había garantías sobre esos fondos. Ujú. Eh, y yendo un poco a la bolsa de comercio, doctor, como para que la gente entienda, porque bueno, ahora justamente en este caso tenemos autorizaciones o no, mails que indican autorizaciones por parte de la municipalidad con nombres y apellidos. La bolsa de comercio no puede llevar adelante absolutamente nada sin una autorización, ¿no? Para que quede claro, no va a mover ni va a hacer absolutamente nada sin una autorización, ya sea de ámbito municipal o privado, no lo puede hacer. Claro, para que se entienda más o menos cómo es el sistema, lo que hace la municipalidad no es que invierte directamente sobre la bolsa de comercio. Ujú. La bolsa de comercio te obliga a crear una cuenta comitente, es decir, la municipalidad tiene que crear una cuenta comitente para comprar a través de esa cuenta que es de uso exclusivo para la inversión en la bolsa de comercio. Lo mismo hacen las empresas contratan a un agente financiero para que intervenga como intermediario para actuar ante la bolsa de comercio. Hay todo un sistema que debe ser muy cuidado para que no pasen estas cosas o para que haya ciertos controles y para que se cuiden las personas que invierten. Lo que pasó en este caso concreto es eso, no se tomaron los recaudos necesarios para que esto no suceda, porque si no, una persona, una persona que va a invertir en la bolsa de comercio lo que hace habitualmente es tomarse estos recaudos. Pero cuando hablas de la bolsa de comercio, muchos consideran que la bolsa de comercio debería tener responsabilidad. Yo considero que debería tener responsabilidad si se demuestra que no cumplió con los requisitos exigidos que le exige la Comisión Nacional de Valores a la Bolsa de Comercio. Es Ujú. decir, por ejemplo, ocultar información. Si la Bolsa de Comercio dice que esa empresa es totalmente solvente, que tiene los recursos para soportar cualquier posible contingencia, en este caso la Bolsa de Comercio va a tener responsabilidad si oculta datos. Si no los oculta, como en este caso, que da aviso de que no hay garantías, por ejemplo, en este caso está cumpliendo con las normativas de la Comisión de Valores y también si oculta, por ejemplo, la falta de solvencia de la empresa o que hay un riesgo de que esa Ah, empresa por alguna razón no pueda cumplir. Si oculta esa información, estamos hablando de responsabilidad de la Bolsa de Comercio. ujú. Por lo que vemos en cuanto al funcionamiento del sistema, digo, como para aclarar la situación, doctor, son tareas que se llevan a cabo de manera normal y sencilla. Quizás llegó mucha información con mucho ruido, pero es algo que se puede hacer de manera normal y de manera sencilla por parte de privados y demás. Sí, sí, en realidad, lo que pasa en este caso para mí no es tan sencilla estas operaciones, son medio complicadas. Lo que pasa es que para mí la sociedad no debe entender qué exactamente es lo que pasa Ajá. para que se investigue sobre estos asuntos. Son operaciones financieras complejas, porque en realidad nosotros estamos hablando de algo muy básico, de cómo se realizan estas operaciones, pero todo el procedimiento que se utiliza para hacer este tipo de inversiones son muy rigurosas, sustancialmente tienen un contenido muy grande para que no haya posibles contingencias más adelante o posibles conflictos entre las partes intervinientes para cuidar todos los estamentos. Entonces, lo que pasa acá, para mí, hay falta de información Ujú. y no se entiende por qué se está investigando
por qué se está investigando y por qué hay muchos motivos de dudas o le empezó a hacer ruido, por así decirlo, a la fiscalía cuando ve primero la cantidad de dinero y después en cómo se dieron estas operaciones y por la poca cantidad de empresas que estaban vinculadas a este negocio, ¿no? Ujú. Bueno, hubo allanamientos, bueno, ustedes de la localidad de Charata, hubo allanamientos también allí. ¿Qué información se puede dar desde allí, desde esa localidad? Sí, como esto está en investigación, Ujú, obviamente no voy a dar nombres por una cuestión de que los allanamientos se hicieron hasta el momento por una cuestión de que está en investigación. Tal vez estas personas están implicadas o tal vez no, esto no lo ujú, sabemos, pero son una de las personas que fueron benefactoras de estas inversiones de parte de la municipalidad. Estas personas recibieron mucho dinero y quieren saber cómo llegó, cuál fue la ruta del dinero, cómo se establecieron esas operaciones y si hay un vínculo, que eso es lo que intenta determinar la Fiscalía, si hay un vínculo entre estas empresas y el municipio. Si hay un vínculo, estamos hablando de que puede haber una malversación de caudales públicos. Si no existe vínculo, podemos claro. hablar de negligencia. Y si no, como dijimos anteriormente, mala inversión, que esto lo veo muy difícil, ¿no? Muy difícil. En todo caso, podríamos hablar de lo más leve, negligencia, pero de que debe haber consecuencias, yo considero que debe haber alguna persona debe hacerse responsable por esto. Ujú. Y también, como parte de la información, doctor, tener la explicación de qué es una bolsa de comercio. Creo que también todo arranca desde ahí, porque la gente de repente lo escuchó, lo escucha a nivel nacional e internacional, pero ¿cuál es su función? Para que uno se pueda dar cuenta entonces de qué manera lo pueden llevar a hacer. Creo que es importante saber eso. Claro, la Bolsa de Comercio normalmente es una institución confiable porque está aprobada por la Comisión Nacional de Valores, la cual una de las funciones es esta, que es la posibilidad de hacer operaciones financieras de esta índole, pero en realidad la Bolsa de Comercio tiene muchas funciones, habrán escuchado sobre muchas inversiones como obligaciones negociables, acciones, en todo eso interviene la bolsa de comercio. Sus funciones son muchas, pero una de las operaciones que puede realizar es esta, pero la bolsa de comercio es una institución normalmente respetable, controlada por la Comisión Nacional de Valores, y como se sabe, todo aquello que es controlable por la Comisión Nacional de Valores tienen ciertos requisitos y ciertas aprobaciones muy controladas y por lo general son seguras, por lo cual invertir en estas instituciones suele ser seguro, suele ser muy controlado. Por eso es muy difícil que haya responsabilidad de la Bolsa de Comercio. Puede haber, en el caso de que se haya ocultado información, pero esto no quita de que son normalmente organismos donde podemos confiar a la hora de invertir. Se supone que nosotros deberíamos confiar en estos organismos porque son controlados a nivel nacional, ¿no? Ujú. Y explicarle también a la gente que ahora, bueno, está judicializado, ¿no, doctor? Como usted explicaba, ahora todo es parte de una investigación, la justicia federal que ha allanado aquí la municipalidad, la justicia ordinaria, la fiscalía número 3 del doctor Soto que lleva a cabo también distintas instrucciones y que obviamente hay que esperar de ahí. ¿Por qué le digo esto? Para que usted también lo aclare como especialista, porque bueno, la gente ya saca conclusiones, ¿no? Renunció tal, va a ir preso tal. Obviamente que estamos hablando de que va a haber posibles responsabilidades después de todo esto, pero forma parte de una investigación, ¿no? Nosotros ahora lo que tenemos que esperar es que la justicia se expida. Bueno, el problema de acá, el que yo veo, desde mi opinión, esto ya es más subjetivo, Ajá. esto ya se está dando ya hace bastante tiempo, lo cual ocultar pruebas no es difícil en este tipo de investigaciones. Habría que ver qué pruebas tiene hoy la Fiscalía, pero probar que hay malversación de caudales públicos o probar que realmente hubo dolo, porque lo que requerimos para que haya un delito
es que haya dolo para que se cometa realmente un delito. Ujú. Si la justicia puede probar esto, ahí recién podríamos hablar de una responsabilidad por los implicados. Pero desde el tiempo en que esto está ocurriendo, encontrar pruebas que vinculen a esas personas pueden existir, como puede ser difícil de encontrarlas. Son tipo de operaciones en las cuales tenés que demostrar ciertas conexiones que no siempre son tan fáciles para la justicia. Pero hablando los miembros y las partes intervenientes que son tan grandes, si se investiga exhaustivamente, yo considero que debería encontrarse, porque estamos hablando de una municipalidad donde hay mucha gente que interviene y tiene conocimiento de esto, porque al solo hecho de crear o sancionar una ordenanza municipal para aprobar o habilitar este tipo de operación, se me hace que ya interviene mucha gente que tiene conocimiento de lo que está sucediendo y cuál es si existiera un vínculo delictivo con algún particular. Ujú. Por eso, aclarar que nadie está preso, digo, porque de repente escuchamos y vemos cada titulares por ahí, ¿no? Falta para eso en todo caso, para ver qué responsabilidades hay. Sí, sí, obviamente. Faltan muchas. Primero, tenemos que ir paso a paso. ¿Qué se obtiene a través de las periciales contables, que es lo que estaban haciendo en los allanamientos? ¿Qué datos obtuvieron los peritos, en este caso, tanto en las municipalidades como en las empresas? Y además, sobre todo las comunicaciones, que es un factor importante en este caso. Si las comunicaciones, ya sea vía mail, vía teléfono, entiendo que que secuestraron teléfonos, Ujú. inclusive hasta de la Bolsa de Comercio del Ajá. director. Entonces, todo esto, si se encuentran conversaciones que puedan indicarnos de que hay una conexión sobre estas personas intervinientes, ahí podemos empezar a encontrar indicios y empezar a unir cabos para encontrar responsabilidades de las personas que son responsables o que deberían ser acusadas en este caso. Ujú. Bueno, doctor, la verdad que le agradecemos mucho, muchas preguntas que están llegando de la gente de esas peñas del interior, y muchos que también agradecen, ¿no?, esta posibilidad de ampliar, porque bueno, el conocimiento, la información, a partir de ahora y de estas palabras nos da la posibilidad de poder sacar otro tipo de conclusión, no dejarse llevar por ahí por titulares y demás y por algunas especulaciones, y seguramente nos vamos a poner en contacto cuando ya la justicia se expida y veamos qué pasa. Y también otros temas importantes por ahí en paralelo, por ejemplo, que también son importantes a nivel nacional y que repercuten en cada uno de los trabajadores, que es como esta nueva reforma laboral, y estaría bueno en algún otro momento poder comunicarnos con usted para llevar claridad, como recién lo hizo, y tener información con respecto a eso, porque repito, llega mucha información que no es la real, llega con mucho ruido, y desde acá lo único que queremos hacer con este tipo de periodismo es llevar la información a la gente, para que tenga la capacidad de poder sacar conclusiones que sean acertadas, ¿no? Perfecto, sí. Si queremos hablar de reforma laboral, tenemos unas 3 4 horitas para empezar a hablar. Pero bueno, lo podemos resumir, ¿no? Vamos a tener capacidad de Sí, sí, síntesis. sí, sí. Se puede resumir para que la gente entienda los Claro. grandes cambios que hay en la reforma laboral. Muy bien, doctor. Muchas gracias, muy amable, gracias por su tiempo y gracias, obviamente, por llevarnos un poco más de claridad a este tema, y creo que la gente también ahora la tiene. Perfecto. Y gracias a ustedes también por informar esto que me parece importante para que la sociedad entienda de lo que está pasando. Muy bien, buen resto de jornada. Hasta luego, doctor. Igualmente.